sermón sobre el Salmo 23. Ustedes saben que yo estoy predicando de los salmos, ya yo había planeado predicar de este salmo hoy. Pero ustedes saben que el Salmo 23 lo podemos predicar todo el año y no decimos nada igual. Entonces, quiero que se ubiquen en el Salmo 23. Es un salmo bastante conocido, ¿cierto? Se dice que es el texto de la Biblia más conocido en el mundo cristiano, aún inclusive por sobre del Padre Nuestro, el Salmo 23. Quisiera que lo leyésemos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya tenemos cámara, ¿cierto? Sí, ya tengo que cuidarme más. Y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ok. Bueno, vamos a mirar. Dice: el domingo anterior, Cristian nos hizo un acercamiento magistral del Salmo 23, tomando como contexto los Salmos 20 al 22, para hacer una excelente pastoral de nuestra vivencia entre el llanto y la risa, entre la oración respondida y celebrada y el silencio de Dios. Eso es el enfoque que vimos el domingo pasado. El Salmo 23 es uno de los salmos más estudiados de la poesía hebrea. Es quizás el texto más conocido en el mundo cristiano. Por eso existen dentro del mundo de los estudiosos varios acercamientos para abordar su estudio. Por ejemplo, algunos dicen que existe una trilogía con los salmos 22 y 24, quedando el 23 en el medio. Entonces, ven en el Salmo 22 al Salvador, ven en el Salmo 23 al Pastor y ven en el Salmo 24 al Soberano. Entonces, algunos utilizan esa trilogía, ¿no?, para estudiar el Salmo. Otros identifican en estos tres salmos, en el 22 la cruz, en el 23 el cayado y en el 24 la corona. Para su estudio se han propuesto diversas estructuras. Algunos lo estudian teniendo en cuenta la figura del pastor, del compañero y del camino y del anfitrión. Otros ven en el salmo solamente al pastor y al huésped. Y otros ven al pastor y la oveja. ¿Qué veo yo? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana conmigo. ¿Qué es lo que yo veo en el Salmo? Porque yo también me atrevo a decir qué veo, ¿no? En lo que sí estamos de acuerdo es que este Salmo es el Salmo del peregrino que transita fuera de la casa a la intemperie de lo temporal, o sea, lo que está abajo del sol, donde todo es vanidad hasta llegar a la casa. Es decir, lo intrascendente,
pero también lo trascendente. El Salmo tiene esa doble, y ahora se la voy a mostrar, esa doble vivencia de la oveja que transita en lo temporal, fuera de la casa, y la oveja que llega a la casa, que es lo trascendente. ¿Oyeron? Porque podemos decir que este salmo es un acróstico de la vida, donde la oveja transita mientras está fuera de la casa, entre el valle de sombra y los pastos delicados. Las escrituras siempre nos han considerado a nosotros como unos simples peregrinos aquí en la tierra. Se los voy a mostrar. Levítico 25, 23, lo podemos colocar ahí. O sea, nosotros somos huéspedes pasajeros. Es como yo en el apartamento en que estoy alquilado. Y todos los que están aquí sentados viven alquilados. Porque no importa que tengan su apartamento. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Ustedes y yo somos huéspedes pasajeros, así que no hagamos mucho barro aquí, porque ustedes y yo nos vamos a ir a casa un día. ¿Oyeron? Y no le tengan miedo a eso. Ustedes tienen un destino, lo mismo que yo. Nosotros somos unas ovejas que estamos fuera de casa ahora. Estamos fuera de la casa. Tenemos una casa paterna. ¿Oyeron? Entonces nosotros somos peregrinos. Para esta condición de ser humanos como peregrinos sobre la tierra, el gran padre de la iglesia, San Agustín, acuñó la siguiente expresión. Cuando digo el gran padre de la iglesia latina, me estoy refiriendo cuando ya pasó la iglesia del idioma griego al latín. Ya eso fue para el año 300 antes de Cristo, porque San Agustín vivió en el año 350 y él es el gran padre de la iglesia latina, del habla latina. Y este padre de la iglesia acuñó el siguiente término para hablar de nosotros como peregrinos, y ahora se lo aprendan. Acuñó el término homo viator. Homo viator. Homo viator es una expresión latina que significa literalmente hombre viajero o hombre caminante. Esta visión del homo viator considera al ser humano como un caminante que a menudo es entendido como un peregrino en un viaje de aprendizaje, de búsqueda espiritual, con un destino final que es la casa del Señor. Todos, dígale que está a su lado, tú eres un homo viator. Un hombre caminante. El viajero, como también un día, como lo dice Jeremías 14:9, ¿por qué te retiras como caminante para pasar la noche? Más adelante les voy a decir quién fue el verdadero caminante. Porque Él no solamente es el pastor, Él también fue la oveja que transitó por el Salmo. Él es el homo viator perfecto, como lo dijo San Buenaventura después, en el año 1300. Lo llamó a él el homo viator perfecto, el caminante. Y después una monjita en el siglo XVIII nos dijo, no solamente Él es el caminante, sino que también se nos volvió camino para que nosotros camináramos por donde Él ya caminó. ¡Qué belleza! El caminante. Así que mis hermanos,
Ustedes y yo somos simples viajeros y caminamos en esta tierra para la casa del Señor. Yo recuerdo que Diomedes Díaz no tenía casa donde llegar. Por eso decía, por eso la plata la gasto en mujeres, bebida y parranda, porque él no tenía casa donde llegar. Y todo el que no tenga casa donde llegar, pues la vida se le vuelve simple. Y tiene que aprovechar todo aquí, porque no hay más paga para él. Pero yo le digo en esta mañana, usted tiene una casa, ¿oyó? Es la casa paterna, donde vamos a llegar. Y algunos pataleamos para llegar allá. Eso enseguida, cualquier fiebre, no, cadena de oración. Oye, pero es tranquilo. Si vas para la casa del Padre. Billy Graham dijo esto una vez. Hay una enfermedad de la cual Dios nunca lo va a sanar a usted. Y yo me quedé pensando qué será. Y después llegó a decirse, de la que te vas a morir. Todos venimos con fecha de vencimiento. Oye, bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya los estoy asustando. Cuando entramos en el estudio de los Salmos, sabemos que estamos en el mundo de la poesía hebrea, que es rica en metáforas. Debemos familiarizarnos con este mundo. Mire, dentro del estudio de las escrituras, nosotros estudiamos un tema que se llama la alta contextualización y la baja contextualización. Hay culturas que son de baja contextualización y hay culturas que son de alta contextualización. Una cultura de alta contextualización es la hebrea. Ellos en pocas palabras te dicen una cantidad de cosas porque el mundo de ellos es muy contextualizado. Entonces, con este salmo te van a decir un poco de cosas que a nuestro mundo, porque nosotros somos de cultura de baja contextualización, a nosotros nos tienen que explicar las cosas, porque si no, no las entendemos. Ellos no. Ellos con una figura te dicen mucho. Y con este salmo te abarcan un mundo de cosas que tendrías que entrar en su mundo, ¿no? Eso es lo que se llama el lenguaje corporativo. O sea, ¿qué es el lenguaje corporativo? Algo que tú entiendes de tu región fácilmente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos ven Sábado Feliz? Ya no lo ven. Los sábados no es para hacer estudio del domingo. El sábado es para Sábado Feliz, que usted se relaje como pastor. Si va a predicar el domingo. Ya un domingo, una predicación del sábado para el domingo es muy trillada. Entonces yo los sábados pongo el Sábado Feliz. Hay un muchacho que se llama Guayacomán. Entonces dice él, cuando yo era un pelado, vean lo que es el lenguaje corporativo. Cuando yo era un muchacho, mi mamá me tenía muy corregido, entonces yo venía del colegio y no podía ir a jugar con los amiguitos míos a la calle, porque entonces yo para ganarme le decía, mami, te lavo los platos y me dejo ahí. Y dice, bueno, pues, pero eso sí, media hora. Yo lavaba los platos corriendo y me iba a las 6:30, a las 6, y empezaba a jugar y se me olvidaba. Tenía que regresar a las 6:30. Cuando oía yo, Señor, en tus manos encomendamos este día que ya pasó y la noche que llega. Eran las 7 de la noche. ¿Cierto? ¿Usted le echa ese cuento a un ecuatoriano y se lo entiende? No. Pero usted sí la coge, porque usted está viendo al Padre del Minuto de Dios todos los días a las 7 de la noche. Eso es el lenguaje corporativo. Que tú le entiendes al otro en pocas palabras, solamente con un gesto, con una mirada, con algo, ¿no? Entonces, en la Biblia pasa eso, ¿no? Hay que estar pendiente al lenguaje corporativo que nosotros a veces no entendemos. Si tenemos la seguridad que David es su autor del Salmo, entonces entendemos que David habla desde su propia experiencia como pastor y desde su propio mundo agrícola y pastoril. O sea, David fue pastor de ovejas y organiza esta metáfora para hablar de la relación personal entre Dios y su pueblo. Y él sí sabe cómo es el cuento, cómo es que se maneja el asunto
del pastoreo. ¿Quién mejor que David nos puede hablar de las relaciones de un pastor con sus ovejas para hablarnos de la relación personal de Dios con nosotros? Pero también es importante tener en cuenta algunos asuntos gramaticales que tiene el Salmo. Y aquí voy a despejar uno para que ustedes la tengan mejor. Vamos a despejar un asunto gramatical del Salmo. Quiero que me coloquen el versículo 1. Cuando yo estaba en el seminario, la profesora de hebreo, después que le enseñan hebreo 1, cuando uno está en hebreo avanzado, lo ponen a traducir a uno textos. A mí no me pusieron este texto, se lo pusieron a un compañero, el Salmo 23. A mí me pusieron Cantares capítulo 4, y tuve que traducirlo del hebreo al español y hacer el comentario. El compañero que le tocó el Salmo 23 estaba luchando porque la traducción no le daba. Entonces fue conmigo y me dice, ¿y tú qué opinas de esto? No me da la traducción. Digo, bueno, preguntémosle a la profesora, Jenin Brave, una norteamericana que nos daba clase. Llegamos donde Jenin, ¿por qué no da la traducción? Jehová es mi pastor. Y ella decía, Jenin, dice, lo que pasa es que ese salmo, ella gringa, casi nunca, se crió aquí, casi nunca aprendió bien el español. Entonces dice, lo que pasa es que el salmo no empieza con un sustantivo, por eso no les da, empieza con un verbo. Y yo, vaya, ¿y por qué las traducciones no traducen? Y esto dice, esa es una expresión sustantivada. Jehová es mi pastor. ¿Qué es una expresión sustantivada? Ven y se los explico. Esta traducción, Jehová es mi pastor, la expresión sustantivada son aquellas palabras que a pesar de que son un verbo o un adjetivo, se utilizan en la oración como sustantivos. Y aquí está el caso ese. Y el Salmo no empieza con un sustantivo, empieza con un verbo. Y averiguamos el verbo. El verbo es un verbo en estructura cal, primera persona, la primera estructura del hebreo. Y está en participio, que se puede traducir de la siguiente manera: Jehová me está pastoreando. Así se traduce. Y ahí sí nos dio el asunto. Esa expresión, Jehová me está pastoreando. Así se traduce. Y yo creo que esto le da más justificación al recorrido del Salmo, porque entonces la expresión se va a convertir en una declaración general y el resto del Salmo en los particulares que explican la declaración general. Entonces, es lo siguiente: el pastor está pastoreando todo el tiempo el caminar de la oveja hacia la casa. El pastor está pastoreando en los pastos delicados y las aguas de reposo. El pastor está pastoreando en el valle de sombra. El pastor está pastoreando todo el recorrido hasta que la oveja llegue a la casa paterna. Ese es el recorrido del Salmo. Todo el tiempo que la oveja está fuera de casa, el pastor está pastoreando como el buen pastor. En este recorrido se puede observar la diacronía del término. El versículo 1 inicia con el pastor, pero en el versículo 4 hay un compañero del camino y en el versículo 6 hay un anfitrión en la casa. Es interesante cómo se va transformando diacrónicamente el personaje. Empezamos con un pastor en los pastos delicados y las aguas de reposo. Encontramos un compañero en el valle de sombra de muerte y encontramos a
el anfitrión en la casa donde somos recibidos. En este recorrido se puede observar la diacronía que se va dando, pero es el mismo pastor que le permite su diacronía según las diversas circunstancias de la oveja mientras camina hacia la casa. Eso es así. O sea, Dios mismo va con nosotros transformándose de acuerdo a nuestras necesidades. Por eso es que el nombre de Él es Yo Soy. Es un Yo Soy indefinido. Porque yo soy, cuando no tengo salida, yo soy la puerta. Cuando no tengo hambre, yo soy el pan. Cuando tengo sed, yo soy el agua. Cuando yo necesito dirección, yo soy el buen pastor. ¿Cierto? Entonces, Él se va transformando. Entonces, esta es una parte gramatical importante para entender el Salmo. Hay otra palabrita que está en el versículo 3. Yo creo que la coloquen allí. Vamos a tratarla también. Esta palabrita es mortal. En los Salmos, en la literatura hebrea, hay un asunto que se llama quiasmos. Y son palabras que a veces encierran el corazón del escrito. Y esta palabrita es el corazón del Salmo y estructura el Salmo, por amor de su nombre. Por amor de su nombre es una expresión gramatical que en el Salmo sirve de eje para monitorear toda la estructura del Salmo. O sea, actúa como una bisagra, abre hacia arriba y abre hacia abajo. Esta expresión satelital que está monitoreando todo el Salmo está en forma de bisagra, por amor de tu nombre, por amor de su nombre. Por amor de su nombre, la oveja es pastoreada en los pastos delicados y las aguas de reposo. Pero por amor de su nombre, la oveja también es pastoreada en el valle de sombra de muerte. Y por amor de su nombre es que es recibida en la casa. Es por amor de su nombre. Y esta palabrita la puede uno entender mejor cuando lee el proverbio, que dice que la honra de un rey es el bienestar de su pueblo. La honra de un pastor es que la oveja esté bien. El bienestar de nosotros es la honra del Señor. Esa es su honra. Y podemos encontrar ecos de esto cuando Moisés está en el desierto y está guiando a Israel. En la Escritura es muy seguido encontrar que Dios es el pastor de Israel. Y Moisés le dice algo al Señor. Dice, ¿en qué más van a saber los demás pueblos que nosotros somos tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Dice, ¿en qué más van a saber los demás que en verdad somos tu pueblo, sino en que tú estés con nosotros? Entonces le dice, si no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Porque es mejor el desierto con Dios que la tierra prometida sin Dios. Entonces, la honra del pueblo, la honra de Dios está en que el pueblo de Él esté bien. Entonces, por amor, por la honra de Dios, ustedes y yo, el Señor nos pastorea bien, cual sea nuestra situación. Ahí está en juego también su prestigio. Vamos a mirar un poco la metáfora, ¿no? Apartémonos ya de la parte gramatical. Después de pasar años pastoreando las ovejas de su padre, David utiliza esta bella comparación para ilustrar la relación personal de Dios con su pueblo. El Salmo 23, como el resto de los salmos, es rico en metáforas. En este salmo notamos tres figuras que se van configurando en el recorrido del salmo: el pastor, el compañero del camino y el anfitrión de la casa. Pero toquemos un poquito de eso, de lo que es el pastoreo, ¿no? Para que entendamos un poquito más. David sabe que la oveja es un animal muy dependiente del pastor, diferente de las cabras. Las cabras, ustedes las han visto por ahí en televisión. La cabra anda sola
y se monta en los peñascos, ¿cierto? Y anda por ahí. Una oveja no hace eso. ¿Están oyendo? La cabra es muy independiente. ¿Por qué me miran así? La cabra es muy independiente. Ella anda sola. La oveja no, porque la oveja es miope. La oveja no ve más de 8 metros. Ella es muy independiente. Ella no sabe buscar la comida ni la bebida. El pastor la tiene que guiar para todo. Es fácil de perderse. ¿Oyeron? Entonces, este mundo de las ovejas hay que entenderlo. A diferente de las ovejas, a diferente de las cabras, las ovejas dependen del pastor constantemente para hallar el pasto y el agua. Y son fáciles de extraviarse. Se entiende que son muy cortas de vista. Por eso necesitan la asistencia cercana del pastor. Necesitan que se les guíe. Necesitan que se les conduzca en los pastos y las aguas de reposo. Necesita que se les conforte y que se les asista en los partos. En resumen, están prácticamente indefensas sin el pastor. O sea, la oveja es muy dependiente. Ahora entendemos que con esta metáfora entendemos mejor las palabras del Señor cuando dijo: apartaos de mí, nada que podéis hacer. Es una dependencia absoluta. Y pruébenlo. Sean cabras para que se den cuenta. Se pierde. Nosotros todos perdemos la dirección y perdiditos. Después regresamos arrepentidos, ¿no? Sin duda esta metáfora nos enseña cuán dependientes somos nosotros del cuidado y de la guía del Señor. Entonces entendemos mejor sus palabras cuando dijo: apartados de mí nada podéis hacer. En este mundo pastoril existe una práctica muy extraña cuando una oveja le gusta escaparse del rebaño. Hay ovejas atrevidas, no van a creer, y perderse, y el pastor tiene que salir a buscarlas. Entonces el pastor toma una decisión bastante comprometida. Cuando hay una oveja que le gusta irse del rebaño y que se pierde en los acantilados y que él tiene que ir a buscarla, esos son los valles de sombra y de muerte. Y él va y la encuentra por allá metida, entonces coge el cayado, como ellas siempre tienen una cosa aquí, él mete el cayado y la saca. Infundirás aliento en el valle de sombra de muerte. Eso es lo que está diciendo la metáfora. Los pastores toman una decisión extraña. Le parten una pata y la cuidan mientras sana, para que se acostumbre al rebaño. Le quiebran la patica y la cuidan hasta que se acostumbre al rebaño. Yo sé que algunos de nosotros nos tienen que partir la patica. A veces cuando a usted le venga una gripa bien brava o alguna cosa así, quédese tranquilo en la casa. Beba ahí el remedio, lo que sea. No esté apurado para el trabajo. Dios dándole descanso. Acostumbrándonos al rebaño, ¿cierto? Entonces, es una práctica bastante interesante. Estas ovejas son las que a menudo pueden caer en valles oscuros, donde se sienten perdidas. Entonces, el buen pastor deja el resto del rebaño seguro y va a buscarla. Se guía por el bramido, que también puede guiar a sus depredadores. Porque cuando ella está metida en el hueco, en el acantilado, brama, pero también pueden llegar ahí los depredadores. Pero ese bramido también guía al pastor para sacarla de allí, ¿no? Después que la saca de allá, la conduce hasta el redil, hasta el rebaño, y de allí le unge con ungüentos que él tiene para sanarle, lo que es el aceite, ¿no? Ahora, quiero hacerles una aclaracióncita aquí, para que no se confunda.
Una cosa es la casa y la otra cosa es el redil. La casa es donde pertenece el rebaño. La casa. Pero mientras ellas están en el campo, el pastor organiza lo que es el redil. Es algo temporal. Puede ser en una cueva o puede ser algo que él construye con piedras y ahí las cuida. Pero eso es temporal. Porque ellas pueden salir con el pastor hasta 1 mes, 2 meses y él mantiene su redil mientras están hasta que regresan a la casa. Cuando regresan a la casa, entonces él las mantiene cuidaditas y les da de beber y todo eso. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Que nosotros aquí estamos en el redil, estamos fuera. Pero un día vamos a llegar a la casa, otra vez, a la casa de nuestro Señor. Pero estamos pendientes que el pastor está con nosotros. Personalmente creo que el Salmo es una metáfora en 2 partes. Una primera parte, la oveja fuera de la casa. Y una segunda parte, la oveja en casa. La oveja en el campo es una metáfora de lo intrascendente, de todo aquello que se vive en lo temporal. La oveja en la casa es lo trascendente, donde se vive la eternidad. Mientras estemos fuera de la casa, estamos expuestos a momentos de alegría y a momentos de gozo, pero también a momentos en que nos harán llorar y en los que nos harán reír. Pero lo novedoso de esta realidad es que quien tenemos al Señor como pastor, viviremos ambas experiencias, tanto el llanto como la risa, al lado del Señor. Esa es la novedad de Aquino. Quiero contarles una experiencia personal. Cuando se murió mi hija, Rosana, la teníamos allá en Betel. La íbamos a entrar el domingo a las 3 de la tarde. Yo estaba en el baño a la 1, ahí en Betel, bañándome, estaba Rosana también ahí, para salir para el culto fúnebre. Inexplicablemente, yo sentí una alegría profunda en mi corazón. Y yo me asusté, porque digo, pero si yo no voy para una fiesta, yo voy para el sepelio de mi hija. ¿Por qué estoy tan contento como si fuera para una fiesta? O sea, eso me pareció a mí extraño. Y recordé entonces lo que dice el Salmo, que Él te infundirá aliento. Es una cosa que solamente los que lo hemos experimentado. ¿Cierto que sí, Luisita? Tú también lo experimentaste con tu papá, ¿no? Es algo extraño, es una paz que sobrepasa a todo entendimiento. No es indolencia, es esperanza. Y yo sentí esa alegría y el gozo del Señor en ese momento. Una manera que yo no entendía. Y dije, ¿será que yo soy indolente? Pero ¿quién más que yo podía querer a mi hija? Entonces ahí entendí que el Señor como pastor pastorea de tal manera que Él sea honrado. Recuerdo que se me acercó un amigo que es empresario y me dijo, pastor, yo lo conozco a usted hace rato, yo no voy a la iglesia y nada, pero ¿qué pasa en su vida para usted tener semejante paz? Dice, si a mí me hubiese pasado esto, yo no estuviera así. Quizás yo me hubiera dado hasta un tiro, que se muera mi hija. Y él estaba ahí en el sepelio. Pero yo lo veo a usted y a su familia tranquilos. Y me gustaría tener esa paz. Y es la paz que solamente Él, como el Señor, como pastor, nos puede dar. Aún en los momentos difíciles,
Porque yo sí he pasado por el valle de sombra de muerte y sí se los tengo que decir hoy. Pero con el pastor. Yo he vivido momentos de risa y de alegría con mis hijos. También momentos de llanto con el Señor. Y estoy completamente seguro que mientras no haya llegado a casa, todavía estoy abocado a las dos cosas, a la risa y al llanto. Hasta que llegue a casa. Que como le decía a algunos ayer, quería llegar a casa rápido, para no pagar tanto recibo aquí en Medellín. Va a decir el banco me va a buscar allá arriba, ¿no? Tengo la tranquilidad esa de que el Señor es mi pastor. En días pasados, bueno, mejor le cuento esta historia, con la misma profesora de hebreo. Cuando yo estaba en mi último año, se le murió la mamá a la profesora y un hijo de ella estaba atendiendo las cosas allá en Estados Unidos. Ella estaba en Canadá con unos estudiantes de acá del seminario haciendo lobby en Canadá. Entonces la llamaron a ella. David, el hermano, le dijo: Jenín, nuestra madre se ha ido a la casa del Señor. ¿Vas a venir al sepelio o esperas la reunión final en la casa del Señor con todos? ¿Y sabe qué respondió Jenín? Ahorita no puedo ir porque estoy ocupada acá. Mejor cuando lleguemos todos a la casa del Señor. ¿Cómo la ven ustedes? Hubiera sido yo y dice: no la entierre, esperen que llegue, 3 días he muerto ahí. Es la esperanza, es la teología que tenemos. ¿Cuál es nuestra esperanza del pastor? Y quiero terminar con esto. En Juan 10, Jesús se hace llamar él mismo como el buen pastor, y sin duda lo es. Él es el gran pastor del Salmo 23. Pero este gran pastor también vivió como una oveja fuera de casa. Un día salió de casa y vivió como forastero 33 años bajo el sol, fuera de la casa. Al igual que nosotros, también vivió bajo el sol, fuera de la casa. Y le tocó transitar por este camino para volver a la casa de su padre nuevamente. El gran padre de la iglesia, San Buenaventura, lo llamó el perfecto homo viator, que sale de la casa de su padre y transita por la vida como cualquier ser humano. Pasa por el valle de sombra, de muerte, para luego encaminarse nuevamente a la casa de su padre, de donde procedió. Por eso el Salmo 16, quiero que lo coloquen ahí, versículos 9 y 10, lo mira en el valle de sombra de muerte. Qué belleza. Cuando él dice: se alegó por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente los 3 días que estuvo en la tumba, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando transitó por el valle de sombra de muerte. Pero quiero que lo vean más claro, como el apóstol San Pablo lo ilustra en 2 de Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 6 al 11. Mire cómo lo toma San Pablo. Filipenses 2, versículo 6. Este es un himno que la iglesia cantaba, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que se despojó, estando en el pleroma, se despojó. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, cuando regresó a su pleroma, ¿cierto? Entonces Jesús parte de su preexistencia. Oigan esto, ven y les explico aquí para que no se les quede. Jesús parte de su preexistencia, se convierte en ser humano y camina y pasa por el valle de sombra de muerte y resucita y asciende y regresa a la casa de su Padre, de donde procedió. Por eso San Buenaventura dice que es el homo beato perfecto. Ahora, pero déjenme decirle una cosa. Todos los hombres procedemos de la, como lo dice Eclesiastés, del Señor. Transitamos por la vida. Pero antes de venir Cristo, la muerte tenía un peaje. De aquí no pasaba nadie hacia allá. Todos moríamos, todos nacíamos, vivíamos, pasamos por el valle de sombra, pero aquí estaba la muerte con su peaje. Nadie pasaba. Pero cuando vino el homo beato perfecto, él vino, procedía de allá, se convirtió en hombre, pasó por el valle de sombra de muerte y pasó por allí y regresó al Padre, para que usted y yo ahora demos el mismo círculo sin temor. Ya él transitó el valle de sombra de muerte como el peregrino perfecto. Una monja del siglo pasado en sus memorias nos dejó este escrito. Él no solo es camino, él no solo caminó el camino como el gran peregrino, sino que también se nos hizo camino para que nosotros caminásemos sin temor el camino que ya él caminó. O sea, mis hermanos que están aquí sentados, el camino que usted va a transitar, ya él lo transitó hasta la casa del Padre. Por eso yo les presento el Salmo 23 en esa forma. Dice, para que nosotros también sin temor caminemos ya este camino. Jesús no solo es el peregrino perfecto, Él también se nos hizo camino, para que también nosotros sin temor caminemos el camino que ya Él caminó. Entonces, mis hermanos, este salmo nos habla de la intrascendencia, que es el mundo acá, y de la trascendencia, que es el mundo allá. Y quiero terminar con esto. Este salmo fue lo que ocasionó la esperanza mesiánica del judaísmo del segundo templo. Porque el judaísmo anterior no pensaba en un cielo. Todo el judaísmo pensaba en una tierra acá. Ellos nunca pensaban en una esperanza escatológica. Este salmo puso a pensar a la iglesia, al pueblo de Dios de una esperanza de estar en la casa del Padre, de volver nuevamente a la presencia del Señor, de donde todos venimos. Todos venimos de allá y regresamos otra vez allá. Así que sin temor caminamos este caminar. Que el Señor les bendiga a todos.